Hola, en este video vamos a explorar la suma y producto por escalar de vectores en R a la n. Supongamos que u y v son dos vectores con el mismo número de componentes. La suma de u y v se define de la siguiente manera. El vector u más v es el vector que se obtiene sumando las componentes correspondientes. Es decir, la suma de u y v se realiza componente a componente. Por otro lado, si c es un número real, al cual vamos a llamar escalar, y v es un vector, entonces el producto por escalar se define como el vector c por v igual al vector cv1, cv2 hasta cvn. Es decir, el producto por escalar se define también componente a componente. Consideremos ahora un ejemplo de suma de vectores en R a la 3. Supongamos, por ejemplo, entonces que tenemos el vector con coordenadas 1, 2, 3 y el vector v con coordenadas 1, menos 1, 1. La suma de los vectores u y v se puede realizar sumando los vectores componente a componente. Es decir, si yo quiero sumar los vectores 1, 2, 3 y 1, menos 1, 1, me va a dar el vector con coordenadas 1 más 1, que es 2, 2 más menos 1, que es 1, y 3 más 1, que es 4. Es decir, el vector u más v es el vector 2, 1, 4. De la misma forma podemos multiplicar un vector por un escalar. Por ejemplo, supongamos que el escalar es c igual a 2 y queremos multiplicar c veces u. Es decir, queremos multiplicar el vector u por 2. Eso se puede realizar multiplicando las coordenadas del vector u componente a componente. Es decir, 2 veces u va a ser el vector que se obtiene multiplicando 2 por 1, 2 por 2 que es 4 y 2 por 3 que es 6. Es decir, 2 veces u es el vector con coordenadas 2, 4, 6. A continuación vamos a estudiar la interpretación geométrica de la suma de vectores. Supongamos entonces que tenemos dos vectores u y v en R a la n y los queremos sumar. Si queremos representar esta suma geométricamente, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero graficamos los vectores u y v como se muestra en el video. Para hacer la suma u más v, lo que podemos hacer es coger el vector v y lo trasladamos de manera paralela de tal forma que su inicio coincida con la parte final de u. Esto se muestra en el video. Entonces la suma u más v es el vector que se representa desde el origen hasta el punto final de este vector trasladado, como se muestra en la figura. Ahora bien, nos podemos preguntar qué pasa cuando hacemos la suma en el otro orden, es decir, podemos pensar cómo hacer la suma v más u. En este caso lo que deberíamos hacer es coger el vector v y trasladar el vector u de tal forma que su inicio coincida con la parte final del vector v. Entonces, en este caso nos damos cuenta que estos cuatro vectores forman un paralelogramo, de tal forma que cuando hacemos u más v nos da lo mismo que v más u. Es decir, esto demuestra que la suma de vectores es conmutativa. Consideremos a continuación la multiplicación por escalar de vectores. Supongamos entonces que tenemos un vector u y lo queremos multiplicar por un escalar. Si el escalar es positivo, entonces cuando multiplicamos el escalar por el vector, lo que vamos a obtener es un vector en la misma dirección, pero cuya magnitud se multiplica por el escalar que estamos multiplicando. Por ejemplo, si vamos a multiplicar el vector u por 3, lo que obtenemos es un vector en la misma dirección de u, pero cuya norma es 3 veces la norma del vector u. Eso se muestra en el video. Por otro lado, si el escalar con el que estamos multiplicando es negativo, cuando multipliquemos el escalar por el vector u, lo que vamos a obtener es un vector en la dirección contraria, pero cuya magnitud se multiplica por el valor absoluto del escalar por el cual estamos multiplicando. Por ejemplo, si vamos a multiplicar el vector u por menos 2, lo que obtenemos es entonces un vector en la dirección contraria de u y cuya magnitud es 2 veces la norma de u. En este video exploramos la suma de producto por escalar de vectores en R a la n. En el próximo video vamos a estudiar la ley del cociente.